Hola queridos oyentes, bienvenidos una vez más a Ecos del Pasado, ese refugio donde las épocas más fascinantes de la humanidad cobran vida para acompañarte en tus momentos de tranquilidad y reflexión. Soy tu anfitrión, y si es la primera vez que nos acompañas, te invito cordialmente a suscribirte a nuestro canal, activar la campanita de notificaciones y dejar tu like si esta historia toca tu alma. Cada muestra de apoyo nos permite seguir rescatando estas épocas extraordinarias que han forjado el mundo que conocemos. Esta noche vamos a emprender un viaje muy especial. No seguiremos la vida de una persona, sino que nos sumergiremos completamente en toda una época, la Edad Media. Olvida todo lo que has visto en películas sobre esta era. La realidad medieval era mucho más compleja, fascinante y humana de lo que imaginas. Durante los próximos minutos, caminaremos por aldeas de barro y paja, subiremos las escaleras de piedra de castillos imponentes, nos sentaremos junto al fuego de una cabaña campesina y conoceremos cómo vivían, amaban, reían y soñaban nuestros antepasados hace 1000 años. Descubriremos que la Edad Media no era solo una época oscura, sino un mundo lleno de colores, sabores, tradiciones y humanidad profunda que aún influye en nuestras vidas. El amanecer de un mundo diferente. Imagínate despertando en una mañana del año 1200, en algún lugar de Europa. No hay electricidad, no hay relojes mecánicos, no existe el concepto de horario como lo conocemos. Tu día comienza cuando el primer rayo de sol se filtra a través de las pequeñas ventanas de tu hogar, o cuando escuchas el canto del gallo en el patio. Si eres un campesino, y hay un 90% de probabilidades de que lo seas, ya que 9 de cada 10 personas en la Europa medieval vivían en el campo. Tu casa es una estructura sorprendentemente acogedora pero básica. Las paredes son de madera y barro, el techo de paja cuidadosamente tejida que mantiene el interior seco incluso en las lluvias más intensas. El suelo es de tierra apisonada, pero está cubierto con paja fresca que se cambia regularmente. El centro de tu hogar es el fuego, que arde constantemente en una chimenea de piedra o en un hoyo central. Este fuego es literalmente el corazón de tu existencia, proporciona calor, luz, y la capacidad de cocinar. Alrededor de este fuego, toda la familia se reúne para las comidas, para trabajar en tareas domésticas durante los días fríos, y para contar historias cuando llega la noche. Pero lo que más te sorprendería de la vida medieval es la intimidad extraordinaria de la existencia familiar. Toda la familia, padres, hijos, a menudo abuelos, y a veces trabajadores, vivía en un solo espacio compartido. La privacidad como la conocemos hoy simplemente no existía. Los niños crecían viendo todos los aspectos de la vida adulta, desde el trabajo hasta la intimidad, desde el nacimiento hasta la muerte. Los animales también eran parte integral de la familia medieval. En los meses fríos, las vacas, cerdos y ovejas vivían literalmente en la misma casa que los humanos, separados solo por una pared baja o a veces simplemente compartiendo el mismo espacio. Esto no era solo por conveniencia, estos animales proporcionaban calor corporal adicional durante los inviernos brutales, y su proximidad hacía más fácil cuidarlos y protegerlos de ladrones o depredadores. Contrariamente a los mitos populares, las casas medievales no eran necesariamente sucias o malolientes. Las familias campesinas tenían un sentido fuerte de limpieza y orden. Los suelos se barrían diariamente, la paja se cambiaba regularmente, y había rituales específicos para mantener tanto las casas como las personas limpias. Los sábados eran tradicionalmente días de limpieza profunda, cuando toda la familia se bañaba en tinas de madera llenas de agua calentada en el fuego central. La sociedad de los tres órdenes. La sociedad medieval se concebía a sí misma como dividida en tres grupos fundamentales, cada uno con funciones específicas designadas por Dios: oradores, los que rezan; bellatores, los que luchan; y laboratores, los que trabajan. Esta división no era solo social sino profundamente espiritual. Cada grupo tenía una misión sagrada que cumplir para mantener el orden divino en la tierra. Los oradores eran el clero, desde humildes monjes hasta poderosos obispos.
Su función era mantener la conexión entre el mundo terrenal y el celestial a través de la oración constante, la celebración de misas y la preservación del conocimiento. Los monasterios eran centros de aprendizaje donde se copiaban manuscritos antiguos, se desarrollaban nuevas técnicas agrícolas y se practicaba la medicina más avanzada disponible. Los monjes vivían vidas de una disciplina extraordinaria que comenzaba a las 3 de la mañana con la primera oración del día, llamada maitines. Cada día estaba dividido en periodos de oración, trabajo, estudio y breves descansos para comidas simples. Los monasterios producían no solo sabiduría espiritual sino también innovaciones prácticas, nuevas variedades de cultivos, técnicas de construcción, remedios médicos, y obras de arte de una belleza sublime. Los bellatores eran la nobleza guerrera, desde caballeros hasta reyes. Su función era proteger a la sociedad de amenazas externas e internas. Pero ser un caballero medieval requería mucho más que habilidad en combate. Los nobles debían dominar la equitación, la caza, la música, la poesía y complejos códigos de honor que regulaban todo, desde cómo tratar a las damas hasta cómo comportarse en banquetes. El entrenamiento para la caballería comenzaba en la infancia. A los 7 años, un niño noble era enviado a otro castillo como paje, donde aprendía buenos modales, cuidado de armas y los fundamentos de la vida cortesana. A los 14, se convertía en escudero, sirviendo directamente a un caballero establecido y aprendiendo las artes de la guerra. Finalmente, si demostraba valor y habilidad, podía ser armado caballero en una ceremonia religiosa que incluía una vigilia nocturna de oración, un baño ritual de purificación y votos solemnes de defender la fe y proteger a los débiles. Los laboradores constituían la vasta mayoría de la población, campesinos, artesanos, comerciantes, todos aquellos cuyo trabajo físico mantenía funcionando la sociedad. Pero dentro de este grupo había una diversidad extraordinaria de roles y especialidades. En las ciudades medievales, que comenzaron a crecer rápidamente después del año 1000, había herreros, carpinteros, panaderos, cerveceros, tejedores, sastres, zapateros, orfebres y docenas de otros oficios especializados. El mundo del castillo. Los castillos medievales eran mucho más complejos e interesantes de lo que las películas modernas sugieren. No eran solo fortalezas militares sino centros administrativos, económicos y sociales que controlaban vastas áreas de territorio. Un castillo típico albergaba no solo a la familia noble sino a docenas o incluso cientos de personas, caballeros, escuderos, sirvientes, artesanos, sacerdotes y visitantes. La vida en el castillo seguía ritmos muy diferentes de la vida campesina. El día comenzaba con misa en la capilla del castillo, seguida por un desayuno ligero que típicamente consistía en pan, cerveza débil y a veces huevos o queso. La cerveza no era un lujo sino una necesidad práctica, era más segura de beber que el agua, que a menudo estaba contaminada. El gran salón era el corazón social del castillo, un espacio enorme con techos altos sostenidos por vigas masivas de madera. Durante el día, este salón servía como corte de justicia donde el señor resolvía disputas, oficina administrativa donde se manejaban los asuntos del territorio, y lugar de entretenimiento donde músicos y trovadores actuaban para la corte. Las comidas en el castillo eran eventos sociales elaborados que podían durar horas. El almuerzo principal del día se servía alrededor del mediodía y podía incluir múltiples platos, sopas, carne asada, aves, pescado, vegetales, panés y postres dulces hechos con miel. Los nobles usaban cubiertos de plata, bebían de copas decoradas, y comían de platos de estaño o incluso oro en ocasiones especiales. Pero incluso en los castillos más lujosos, la comodidad era relativa. No había calefacción central, así que incluso los nobles se levantaban en habitaciones heladas durante el invierno. Los baños eran rituales especiales que requerían a múltiples sirvientes para calentar agua y llenarla en tinas de madera. La privacidad era limitada incluso para la nobleza, los señores a menudo dormían en habitaciones compartidas con sirvientes y visitantes. La vida en las ciudades medievales.
Las ciudades medievales eran lugares de una vitalidad y complejidad extraordinarias, muy diferentes tanto del campo como de los castillos. Eran centros de comercio, artesanía y cultura donde personas de todos los niveles sociales se mezclaban en espacios relativamente pequeños y densamente poblados. Una ciudad medieval típica estaba rodeada por murallas altas con puertas que se cerraban al anochecer. Dentro de estas murallas, las calles eran estrechas, serpenteantes y a menudo llenas de barro. Las casas se construían muy juntas, a menudo con pisos superiores que se extendían sobre las calles, creando túneles sombreados donde la luz del sol rara vez llegaba al nivel del suelo. Los mercados eran el corazón palpitante de cualquier ciudad medieval. Cada día excepto los domingos, comerciantes locales y viajeros de lugares distantes establecían puestos donde vendían todo tipo de mercancías, alimentos frescos de las granjas circundantes, telas tejidas por artesanos locales, especias exóticas traídas de tierras lejanas, herramientas de hierro forjadas por herreros expertos, joyas y objetos decorativos para aquellos que podían permitírselos. Los gremios dominaban la vida económica urbana. Estos eran organizaciones de artesanos que controlaban estrictamente quién podía practicar cada oficio, cómo se debía hacer el trabajo y qué precios se podían cobrar. Ser admitido en un gremio requería años de aprendizaje, comenzando como aprendiz bajo la tutela de un maestro, avanzando a oficial cuando se dominaban las habilidades básicas, y finalmente, si se tenía tanto habilidad como recursos, convirtiéndose en maestro con derecho a establecer su propio taller y entrenar aprendices. Los gremios no eran solo organizaciones económicas sino comunidades sociales y religiosas. Cada gremio tenía su santo patrón, celebraba festivales específicos, cuidaba de miembros enfermos o ancianos, y a menudo construía y mantenía capillas en las catedrales locales. Esta estructura proporcionaba tanto seguridad económica como identidad social en un mundo donde ambas eran cruciales para la supervivencia y el bienestar. Las catedrales, monumentos de fe y ambición. Las catedrales góticas que aún dominan los horizontes de muchas ciudades europeas son tal vez los logros más impresionantes de la civilización medieval. Construir una catedral era un proyecto comunitario que podía durar siglos, involucrar a generaciones enteras de artesanos, y costar fortunas que ciudades enteras contribuían alegremente. Estas estructuras no eran solo lugares de culto sino centros comunitarios donde se llevaban a cabo todo tipo de actividades sociales. Los domingos, toda la población de una ciudad se reunía en la catedral no solo para misa sino para escuchar noticias, celebrar festivales, presenciar ceremonias importantes y socializar con vecinos. La construcción de una catedral requería la cooperación de docenas de oficios especializados. Los canteros tallaban las piedras con precisión matemática, los carpinteros construían andamios complejos y techos elaborados, los vidrieros creaban ventanas de colores que contaban historias bíblicas. Los escultores tallaban figuras que decoraban cada superficie disponible. Estos artesanos desarrollaron técnicas de construcción tan avanzadas que muchas catedrales medievales siguen siendo maravillas de ingeniería. Los contrafuertes volantes, los arcos apuntados, y las bóvedas de crucería permitían construir estructuras más altas y luminosas de lo que había sido posible anteriormente, creando espacios que parecían desafiar la gravedad y elevar el espíritu hacia el cielo. Banquetes y gastronomía medieval. La comida en la Edad Media era mucho más variada e interesante de lo que la mayoría de la gente imagina. Mientras que los campesinos vivían principalmente de pan, vegetales, y ocasionalmente carne, las clases más altas disfrutaban de una diversidad culinaria que rivalizaba con la de cualquier época posterior. Los banquetes nobles eran espectáculos extraordinarios que podían durar desde el mediodía hasta bien entrada la noche. Un banquete típico podía incluir docenas de platos diferentes, múltiples tipos de carne, res, cerdo, cordero, ciervo, jabalí, aves de todo tipo, pollo, ganso, pato, cisne, pavo real, pescados preparados de docenas de maneras diferentes, vegetales cocidos con especias exóticas, panes de múltiples granos, y postres elaborados endulzados con miel. Las especias eran extremadamente valoradas,
no solo por su sabor sino por su capacidad de preservar alimentos y por su estatus como símbolos de riqueza. Pimienta, canela, clavo, nuez moscada y azafrán se importaban de lugares tan distantes como India y Indonesia, y eran tan costosas que a menudo se usaban como moneda o se guardaban en cofres con cerraduras. Los métodos de cocina medievales eran sorprendentemente sofisticados. Los cocineros nobles dominaban técnicas de asado, horneado, estofado y conservación que requerían años de entrenamiento para perfeccionar. Sabían cómo usar hierbas y especias no solo para dar sabor sino para equilibrar lo que consideraban las propiedades médicas de diferentes alimentos. El vino era la bebida preferida de las clases altas, pero incluso los campesinos producían y consumían regularmente cerveza débil y sidra. Los viñedos se extendían mucho más al norte de lo que es común hoy, llegando hasta Inglaterra y el norte de Alemania. Cada región desarrolló variedades distintivas de vino y cerveza que reflejaban tanto el clima local como las tradiciones culturales. Amor, matrimonio y vida familiar. El amor y el matrimonio en la Edad Media eran instituciones complejas que combinaban consideraciones prácticas con emociones genuinas de maneras que a menudo sorprenden a observadores modernos. Aunque muchos matrimonios, especialmente entre la nobleza, se arreglaban por razones políticas o económicas, esto no significaba que no pudiera desarrollarse amor verdadero entre las parejas. El concepto del amor cortés que se desarrolló en las cortes nobles del siglo XII creó todo un código de comportamiento romántico que influenció las actitudes hacia el amor durante siglos. Este código promovía la idea de que el amor verdadero era una fuerza ennoblecedora que podía inspirar a los hombres a logros heroicos y a las mujeres a la perfección moral. Los rituales de cortejo variaban según la clase social, pero en todas las clases incluían elementos de música, poesía y regalos simbólicos. Los trovadores componían canciones sobre amores específicos, los caballeros llevaban colores o tokens de sus damas en torneos. E incluso los campesinos tenían tradiciones de serenatas y intercambio de flores durante festivales estacionales. Las bodas medievales eran celebraciones comunitarias que podían durar varios días. La ceremonia religiosa era solo una parte de festividades que incluían banquetes, bailes, juegos y múltiples rituales simbólicos diseñados para asegurar fertilidad y prosperidad para la nueva pareja. La vida familiar medieval valoraba a los niños extraordinariamente, aunque la mortalidad infantil era alta. Los niños que sobrevivían los primeros años críticos eran tratados con cariño y se les daba educación apropiada para su clase social. Los niños nobles aprendían a leer, escribir, cazar y manejar armas, mientras que los niños campesinos aprendían oficios agrícolas y artesanales que les permitirían mantenerse como adultos. Entretenimientos y festivales. A pesar de la percepción popular de la Edad Media como una época sombría, la vida medieval estaba llena de entretenimientos, festivales y celebraciones que proporcionaban color y alegría a la existencia cotidiana. Los torneos de caballería eran los espectáculos deportivos más populares, atrayendo a multitudes de todas las clases sociales. Estos eventos combinaban competencia atlética seria con entretenimiento teatral. Los caballeros competían en justas, combates montados con lanzas, melees, batallas simuladas entre grupos, y competencias de habilidades individuales como tiro con arco y manejo de espada. Pero los torneos eran solo una parte de un ciclo anual de festivales que marcaban tanto las estaciones como el calendario religioso. La Navidad se celebraba durante 12 días con banquetes, obras teatrales e intercambio de regalos. La Pascua traía festivales de primavera con danzas alrededor de postes de mayo, competencias atléticas y celebraciones de fertilidad. Los festivales de cosecha en otoño eran particularmente importantes para las comunidades agrícolas, combinando gratitud religiosa con celebración comunitaria. Estos eventos incluían competencias de habilidades agrícolas, degustaciones de los primeros vinos nuevos, y bailes que duraban hasta el amanecer. Las ciudades desarrollaron sus propias tradiciones festivas que a menudo incluían representaciones teatrales, desfiles de gremios, y ferias comerciales que atraían visitantes de regiones distantes.
Estos eventos no solo proporcionaban entretenimiento sino oportunidades importantes para el intercambio cultural y económico. Medicina y supersticiones. La medicina medieval era una mezcla fascinante de conocimiento empírico, teoría filosófica y creencias supersticiosas que reflejaba tanto los logros como las limitaciones del conocimiento de la época. Los médicos medievales trabajaban con una teoría de humores corporales heredada de la medicina griega antigua. Creían que la salud dependía del equilibrio entre 4 fluidos corporales: sangre, flema, bilis amarilla y bilis negra. Los tratamientos se diseñaban para restaurar este equilibrio a través de dietas específicas, hierbas medicinales, sangrías y purgas. Aunque esta teoría puede parecer primitiva, llevó al desarrollo de conocimientos prácticos sorprendentemente efectivos. Los médicos medievales conocían las propiedades curativas de cientos de plantas diferentes, podían realizar cirugías básicas, incluyendo la extracción de cataratas, y habían desarrollado técnicas para tratar fracturas óseas que no serían mejoradas significativamente hasta el siglo XIX. Los monasterios servían como hospitales donde monjes y monjas proporcionaban cuidado médico siguiendo tanto principios religiosos como médicos. Estos centros desarrollaron farmacias sofisticadas donde se preparaban remedios basados en recetas que habían sido perfeccionadas durante generaciones. Pero la medicina oficial coexistía con una rica tradición de medicina popular basada en conocimientos transmitidos oralmente por curanderos locales, especialmente mujeres que especializaban en hierbas, partos y tratamiento de enfermedades comunes. Estas sabias proporcionaban la mayoría del cuidado médico para las clases trabajadoras y a menudo poseían conocimientos prácticos que complementaban o incluso superaban los de médicos formalmente entrenados. Las supersticiones médicas incluían creencias en la influencia de las fases lunares sobre la salud, el poder curativo de reliquias religiosas, y la eficacia de amuletos y encantamientos. Aunque estas creencias pueden parecer irracionales, a menudo incorporaban elementos de psicología práctica que podían tener efectos beneficiosos reales en los pacientes. La peste negra, cuando el mundo cambió. En 1347, barcos llegaron a puertos europeos trayendo algo más que comercio, traían la peste bubónica, conocida como la peste negra, que mataría a entre 1/3 y la mitad de la población europea en solo 5 años. La llegada de la peste transformó completamente la sociedad medieval. Las ciudades se vaciaron, campos quedaron sin cultivar, comercio se paralizó, y estructuras sociales que habían existido durante siglos se desmoronaron en cuestión de meses. Los síntomas de la peste eran aterradores: bubones negros que aparecían en axilas e ingle, fiebre alta, sangrado interno y muerte en cuestión de días. Las familias enteras morían, dejando casas vacías y pueblos fantasma. Los cementerios se llenaron tan rápidamente que los cuerpos tenían que ser enterrados en fosas comunes. Pero la peste también aceleró cambios sociales que habían estado gestándose durante siglos. La escasez súbita de trabajadores dio poder de negociación a los campesinos supervivientes, que comenzaron a exigir mejores salarios y condiciones. El sistema feudal comenzó a desmoronarse cuando los señores ya no podían mantener control sobre poblaciones diezmadas. La experiencia de la peste también cambió profundamente las actitudes religiosas y filosóficas. Algunas personas se volvieron más devotas, interpretando la plaga como castigo divino que requería penitencia. Otras perdieron fe, cuestionando cómo un Dios benevolente podía permitir tal sufrimiento. Estas dudas contribuyeron a cambios religiosos que eventualmente llevarían a la Reforma. El mundo de los peregrinos. La peregrinación era una de las experiencias más transformadoras disponibles para las personas medievales, combinando aventura, devoción religiosa y oportunidad de ver mundo más allá de las fronteras limitadas de la vida cotidiana. Los destinos de peregrinación más populares eran Santiago de Compostela en España, Roma y Jerusalén, pero cientos de lugares menores también atraían peregrinos buscando milagros, perdón, o simplemente la experiencia espiritual del viaje. Los peregrinos venían de todas las clases sociales y tenían motivaciones variadas.
Algunos cumplían votos hechos durante enfermedades o crisis, otros buscaban curas milagrosas para condiciones médicas. Y muchos simplemente deseaban la aventura de viajar y la oportunidad de ganar indulgencias que reducirían su tiempo en el purgatorio. El viaje mismo era considerado tan importante como el destino. Los peregrinos caminaban durante semanas o meses, dependiendo de hospederías especiales construidas a lo largo de las rutas principales, conociendo a compañeros de viaje de lugares distantes e intercambiando historias, canciones y tradiciones. Estas rutas de peregrinación se convirtieron en arterias de intercambio cultural que conectaban regiones distantes de Europa y más allá. Los peregrinos llevaban ideas, técnicas, estilos artísticos y conocimientos de un lugar a otro, contribuyendo a una cultura europea cada vez más integrada. El legado duradero. Cuando miramos el mundo medieval desde nuestra perspectiva moderna, es fácil enfocarse en sus limitaciones, la tecnología primitiva, las supersticiones, la violencia, las enfermedades. Pero la Edad Media también nos legó logros extraordinarios que aún influencian nuestras vidas. Las universidades modernas son creaciones medievales, comenzando con instituciones como la Universidad de Bolonia y la Universidad de París. El concepto mismo de educación superior organizada, con grados académicos, exámenes formales y currículos estructurados, fue desarrollado durante la Edad Media. Los sistemas legales modernos deben mucho al derecho medieval, especialmente el concepto de derechos individuales, procedimientos judiciales justos, y la idea de que incluso los gobernantes están sujetos a la ley. La Magna Carta inglesa estableció principios que aún son fundamentales para las democracias modernas. La arquitectura gótica no solo produjo algunas de las estructuras más hermosas jamás construidas, sino técnicas de construcción que influyeron en la arquitectura durante siglos. Los principios de distribución de peso, uso de contrafuertes, y construcción de estructuras altas siguen siendo relevantes para arquitectos e ingenieros modernos. Pero tal vez el legado más importante de la Edad Media fue su demostración de que las sociedades humanas pueden crear belleza, conocimiento y comunidad incluso bajo condiciones difíciles. Los hombres y mujeres medievales enfrentaron desafíos enormes, guerra, enfermedad, pobreza, ignorancia, pero respondieron creando instituciones, tradiciones y obras de arte que enriquecieron la experiencia humana durante siglos. Su ejemplo nos recuerda que cada época, incluyendo la nuestra, es una mezcla compleja de logros y limitaciones, sabiduría e ignorancia, belleza y fealdad. La Edad Media no fue ni la época oscura que algunos críticos han descrito ni la Edad de Oro que algunos románticos han imaginado. Fue, como todas las épocas humanas, un tiempo de personas reales viviendo vidas reales, enfrentando problemas universales con las herramientas y conocimientos disponibles para ellos. Las estaciones de la vida medieval. Una de las características más hermosas de la vida medieval era cómo las estaciones del año marcaban no solo cambios climáticos sino transformaciones completas en el ritmo y carácter de la vida cotidiana. En una sociedad fundamentalmente agrícola, cada estación traía sus propios trabajos, alimentos, festivales y estados de ánimo. La primavera medieval era una época de renovación extraordinaria que comenzaba mucho antes de que las plantas empezaran a crecer. Ya en febrero, las familias campesinas comenzaban a preparar herramientas, reparar edificios dañados por el invierno y planificar las siembras. Cuando finalmente llegaba el clima cálido, toda la comunidad participaba en un frenesí de actividad: arar campos, sembrar granos, cuidar animales recién nacidos, y reparar caminos dañados por las heladas invernales. Los festivales de primavera combinaban alegría pagana antigua con celebraciones cristianas. El 1 de mayo se celebraba con danzas alrededor de postes decorados con flores, competencias atléticas y ceremonias que celebraban la fertilidad de la tierra y la esperanza de buenas cosechas. Las iglesias se decoraban con flores silvestres, y las familias preparaban comidas especiales con los primeros vegetales frescos después de meses de depender de alimentos preservados. El verano era la época de mayor actividad e intensidad. Los días largos permitían trabajar desde antes del amanecer hasta después del atardecer.
Los campos estaban verdes y prometedores, los jardines producían vegetales frescos, y los animales pastaban en prados abundantes. Era también la época tradicional para viajes, comerciantes recorrían rutas que eran impasables durante el invierno, peregrinos emprendían largos viajes a lugares santos, y los nobles organizaban campañas militares y torneos. Las bodas se celebraban preferentemente durante el verano, cuando había abundancia de alimentos frescos para banquetes y el clima permitía celebraciones al aire libre que duraban días enteros. Los mercados estaban llenos de productos locales y mercancías traídas de lugares distantes por comerciantes que aprovechaban las condiciones favorables para viajar. El otoño era simultáneamente la época más gratificante y más ansiosa del año medieval. Las cosechas determinaban si las familias y comunidades tendrían suficiente comida para sobrevivir el invierno siguiente. Toda la comunidad participaba en la recolección, hombres, mujeres, niños, nobles y campesinos trabajaban juntos en los campos, cortando granos, recolectando frutas y preparando alimentos para preservación. Los festivales de cosecha eran celebraciones comunitarias intensas que combinaban gratitud religiosa con alivio práctico. Si las cosechas habían sido buenas, estas celebraciones incluían banquetes abundantes, competencias de habilidades agrícolas y bailes que expresaban la alegría colectiva de una comunidad que había asegurado su supervivencia para otro año. El invierno medieval era un periodo de introversión forzada pero también de intimidad comunitaria especial. Con los trabajos agrícolas suspendidos y los viajes limitados por el clima, las familias y comunidades se volteaban hacia adentro, dedicando tiempo a actividades que no eran posibles durante las estaciones de trabajo intenso. Era la época de contar historias, cuando los ancianos transmitían tradiciones orales a las generaciones más jóvenes. Las noches largas se llenaban con música, juegos, trabajos artesanales, y conversaciones que fortalecían los lazos familiares y comunitarios. Las mujeres hilaban y tejían, los hombres reparaban herramientas y construían muebles. Y todos participaban en la preparación de celebraciones invernales que proporcionaban puntos brillantes de alegría durante los meses oscuros. Los sabores perdidos del mundo medieval. La gastronomía medieval era mucho más sofisticada y variada de lo que la mayoría de las personas modernas imaginan. Aunque los campesinos vivían con dietas simples basadas en granos, vegetales y ocasionalmente carne, incluso estas comidas básicas eran preparadas con técnicas culinarias que habían sido refinadas durante generaciones. El pan era el alimento fundamental para todas las clases, pero había docenas de variedades diferentes dependiendo de los granos disponibles, las técnicas de molienda y las tradiciones locales. El pan blanco hecho de trigo fino era un lujo reservado para ocasiones especiales y clases altas, mientras que los panes oscuros hechos de centeno, avena o mezclas de granos eran el sustento diario de las clases trabajadoras. Los vegetales se preparaban de maneras que maximizaban tanto su valor nutricional como su sabor. Los potajes, sopas espesas hechas con cualquier combinación de vegetales, granos y hierbas disponibles, eran platos básicos que podían ser simples o elaborados dependiendo de los ingredientes agregados. Estas sopas se cocinaban lentamente durante horas, desarrollando sabores complejos y proporcionando comidas calientes y nutritivas. Las hierbas y especias se usaban no solo para dar sabor sino por sus propiedades medicinales percibidas. Cada cocinero conocía docenas de plantas diferentes que podían mejorar tanto el sabor como la digestibilidad de los alimentos. Los jardines de hierbas eran características estándar incluso de las casas más humildes, proporcionando perejil, tomillo, salvia, romero y docenas de otras plantas aromáticas. La preservación de alimentos era un arte complejo que había sido perfeccionado durante siglos. Las carnes se conservaban mediante salado, ahumado y secado. Los vegetales se fermentaban, encurtían o secaban. Los granos se almacenaban en graneros especialmente diseñados que los protegían de roedores y humedad. Estas técnicas no solo permitían la supervivencia durante los meses de invierno sino que creaban sabores únicos que a menudo se preferían a los alimentos frescos. El arte de vivir juntos.
Una de las características más notables de la sociedad medieval era cómo las personas de diferentes clases sociales, aunque separadas por enormes diferencias de riqueza y poder, vivían en proximidad física mucho mayor de la que es común en las sociedades modernas. En las ciudades medievales, las casas de comerciantes ricos podían estar en la misma calle que talleres de artesanos y viviendas de trabajadores. Los nobles conocían personalmente a los campesinos que trabajaban sus tierras, no como abstracciones económicas sino como individuos con nombres, familias y personalidades específicas. Esta proximidad física creaba tanto tensiones como intimidades. Las diferencias de clase eran constantes y a menudo brutalmente evidentes, pero también había oportunidades para interacciones humanas genuinas que trascendían las barreras sociales. Los festivales comunitarios, las celebraciones religiosas y las crisis compartidas creaban momentos cuando las diferencias de clase se minimizaban temporalmente. El concepto medieval de comunidad incluía obligaciones mutuas complejas que iban mucho más allá de simples transacciones económicas. Los señores tenían responsabilidades para proteger y sustentar a sus dependientes, pero también dependían de ellos para trabajo, lealtad y apoyo militar. Los campesinos debían servicios específicos a sus señores, pero también tenían derechos garantizados a protección, justicia y apoyo durante crisis. Estas relaciones podían ser opresivas, pero también proporcionaban seguridad y identidad en un mundo donde ambas eran cruciales para la supervivencia. Un campesino medieval sabía exactamente cuál era su lugar en la sociedad, qué se esperaba de él y qué podía esperar de otros. Esta certeza social, aunque limitante, proporcionaba estabilidad psicológica que muchas personas modernas envidiarían. Los sonidos del mundo medieval. El paisaje sonoro de la vida medieval era profundamente diferente del nuestro, lleno de sonidos que han desaparecido del mundo moderno y libre de los ruidos que ahora consideramos normales. En el campo, los sonidos dominantes eran naturales: viento en los árboles, lluvia en techos de paja, cantos de pájaros, mugidos de ganado, y las voces humanas conversando, cantando o gritando instrucciones. No había motores, sirenas o música amplificada electrónicamente. El sonido viajaba sin interferencia, de modo que una campana de iglesia podía escucharse a kilómetros de distancia en días claros. Las ciudades medievales tenían sus propios paisajes sonoros distintivos: el martilleo constante de herreros, el crujido de ruedas de carros de madera sobre calles empedradas, los gritos de vendedores pregonando sus mercancías, el goteo de agua de fuentes públicas y la conversación constante de personas que vivían en espacios pequeños y compartidos. La música era una parte integral de la vida cotidiana de maneras que pueden ser difíciles de imaginar en nuestra época de entretenimiento profesionalizado. Las personas cantaban mientras trabajaban, los trovadores actuaban en tabernas y castillos, las ceremonias religiosas incluían canto coral elaborado, y los festivales comunitarios siempre incluían música y baile. Los instrumentos musicales medievales producían sonidos que ahora son raros: la dulzaina, el laúd, la sanfoña, y docenas de otros instrumentos que creaban texturas musicales únicas. La música no era solo entretenimiento sino una forma de comunicación que podía transmitir noticias, preservar historia y expresar emociones colectivas. Los ritmos del tiempo medieval. El tiempo se experimentaba de manera fundamentalmente diferente en la Edad Media. Sin relojes mecánicos precisos, el tiempo se medía por eventos naturales y actividades humanas, Rotterdam, por divisiones abstractas de horas y minutos. El día se dividía en periodos relacionados con las actividades: primera hora después del amanecer, tercia, media mañana, sexta, mediodía, nona, media tarde, y vísperas, atardecer. Estos periodos variaban en duración según la estación, de modo que las horas de verano eran más largas que las de invierno. Esta flexibilidad temporal permitía una sincronización más natural con los ritmos biológicos y estacionales. Las personas se levantaban con el sol y se acostaban con la oscuridad, trabajaban intensamente durante los periodos de buena luz, y descansaban más durante los meses oscuros del invierno.
El año se marcaba por festivales religiosos y eventos agrícolas Rotterdam por fechas de calendario abstractas. Las personas recordaban eventos como el año de la gran cosecha o el invierno cuando murió el viejo señor Rotterdam por números de años. Esta forma de marcar el tiempo creaba una conexión más íntima entre la experiencia personal y los ritmos de la comunidad y la naturaleza. La intimidad de la muerte medieval. La muerte era una presencia mucho más visible e íntima en la vida medieval de lo que es en las sociedades modernas. Con una expectativa de vida más corta y medicina limitada, las personas vivían con la conciencia constante de la mortalidad. Pero esto también les daba una perspectiva diferente sobre el valor de la vida y la importancia de la comunidad. Las familias cuidaban a sus miembros enfermos en casa, de modo que los niños crecían viendo el proceso completo de enfermedad, cuidado y muerte como partes naturales de la experiencia humana. Los moribundos permanecían rodeados por familias y comunidades Rotterdam aislados en instituciones médicas. Los rituales de muerte eran elaborados y comunitarios, diseñados tanto para honrar a los fallecidos como para proporcionar consuelo y continuidad a los supervivientes. Los entierros eran eventos comunitarios que podían durar días, incluyendo vigilias, banquetes conmemorativos, y ceremonias que reafirmaban los lazos entre los vivos y proporcionaban estructuras para el duelo. Esta familiaridad con la muerte también influenciaba actitudes hacia la vida. Las personas medievales tendían a valorar intensamente los placeres simples, comida, compañía, música, belleza natural, precisamente porque sabían que la vida era frágil y preciosa. Y así, queridos compañeros de Ecos del Pasado, concluimos este viaje fascinante a través de la vida cotidiana en la Edad Media, una época que resulta ser mucho más rica, compleja y humana de lo que los mitos nos habían hecho creer. Hemos caminado por aldeas donde el fuego del hogar era el centro de la existencia, hemos compartido banquetes en castillos donde la comida era arte y ceremonia. Hemos participado en festivales donde toda la comunidad celebraba junto al ciclo eterno de las estaciones. Hemos descubierto que nuestros antepasados medievales no eran tan diferentes de nosotros, amaban, reían, soñaban, creaban belleza y encontraban maneras de vivir vidas significativas incluso en circunstancias difíciles. La Edad Media nos enseña que la felicidad humana no depende de la tecnología avanzada sino de las conexiones profundas, con la familia, con la comunidad, con la naturaleza y con algo más grande que nosotros mismos. Nos recuerda que cada época tiene sus propias formas de sabiduría y belleza, y que el progreso no siempre significa que hemos ganado todo y perdido nada. Si esta historia ha tocado tu corazón, si has sentido la nostalgia de una época donde el tiempo se medía por el sol y las estaciones, donde las comunidades se conocían íntimamente, donde la vida tenía ritmos más naturales, te invito a que compartas este viaje con otros. Deja tu like si esta exploración del mundo medieval ha resonado en tu alma, suscríbete para seguir descubriendo juntos las épocas que han moldeado la experiencia humana. Y activa esa campanita que nos permite seguir conectados. En los comentarios, cuéntanos, ¿qué aspecto de la vida medieval te resultó más fascinante? ¿Los banquetes en castillos? ¿La vida en las aldeas? ¿Los festivales y celebraciones? ¿Las tradiciones familiares? Nos vemos en el próximo episodio de Ecos del Pasado, donde continuaremos explorando las épocas y vidas que nos recuerdan la riqueza infinita de la experiencia humana. Hasta entonces, que los ecos de aquellos tiempos más simples pero profundos te acompañen en tus sueños y te recuerden que la verdadera riqueza está en las conexiones humanas y la capacidad de encontrar belleza en lo cotidiano. Que tengas una noche llena de paz medieval y recuerda, como nos enseñaron nuestros antepasados, cada día es un regalo que debe vivirse con gratitud y conexión con quienes nos rodean.